Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Tengan mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Solo si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo, ¿vale? Por otro medio no, Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Muy bien, cariño. Mi querido Virgo, cuando he estado haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo, el mazo se hacía como muy pesado, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, mi querido Virgo, que me dice Richard, ¿por qué todos los problemas tengo que prácticamente solucionarlo yo? ¿Por qué tengo que llevar esta carga yo solo, yo sola? ¿Por qué siento a veces que simplemente mi familia no me entiende o mi entorno no me entiende? ¿Por qué por más que yo trato de ser buena persona, ellos simplemente no me dan lo que es mi lugar, mi valor, mi querido Virgo? Siento, mi querido Virgo, que tú estás gritando ayuda. Y no tiene por qué ser todo lo que es ayuda económica. A lo mejor quieres que alguien te escuche. A lo mejor quieres un consejo o simplemente lo que es un abrazo, Virgo. Pero es como que tú estuvieras sola o solo en este mundo. Como que todo el mundo dice que tiene problemas y sin embargo es como que tú no existieras. Pero cada vez que ellos quieren ayuda, tú siempre estás por ellos, Virgo. Por eso que te sientes un poco cansado, cansada. Por eso que a lo mejor me dice Richard, quiero tirar la toalla. No quiero continuar de esta forma. Me siento débil. Me siento agotada, agotado. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo, pero primero te voy a dar lo que es signos, Virgo. Signos, mi querido Virgo. Vamos a ver, signos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Me sale un Aries. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Libra. Cierras con un Leo, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me dicen? La letra B, la letra X, la letra W o M, la letra I y la letra U, mi sacerdote.
mi sacerdotisa. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Me sale la carta del 5 de copas, Virgo. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un personaje, no sé si logras verlo, en la cual tiene las manos así. Esas manos, cariño, está atado a una cadena o unas esposas. Este personaje, cariño, a pesar que está muy delgado, muy delgada, se mantiene firme, se mantiene de pie. En su entorno, mi querido Virgo, hay muchas velas que están prendidas y también hay cuervos, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que para ti no hay cansancio, Virgo. Siento, cariño, que para ti no hay problemas. Siento, Virgo, que para ti, cariño, simplemente no hay tiempo ni para el amor. ¿Sabes qué siento, Virgo? Que tú te estás sacrificando por ellos o por ellas. Siento, mi querido Virgo, que tú estás buscando algo positivo para poder justificar sus faltas. Ya sea por amor, ya sea porque eres madre, porque eres padre, ya sea de repente por costumbre, pero tú sabes que ellos están obrando mal. Tú sabes que ellos tienen que hacer un cambio. ¿Por qué siempre los problemas tienes que cargarlo tú? ¿Por qué siempre tienes que solucionarlo tú? ¿Por qué no actúan ellos como personas maduras? ¿Por qué siempre tienes que rescatarlo tú, Virgo? Es muy sencillo, mi querido Virgo, que busques la forma de deshacerte de esas cadenas y continuar para adelante. Pero no lo haces, Virgo. No lo haces quizás, cariño, por amor a ellos, por costumbre, por la familia, por los hijos. Pero mi querido Virgo, no siempre tienes que ser tú como Andrómeda, la sacrificada por el pueblo para que venga el cracker y te coma. Tú también tienes que ver por tu propia vida, por tu propia salud, mi querido Virgo. Siento que te estás descuidando de ti. Siento, mi querido Virgo, que tú tienes que hacer algo por ti, pero no lo haces. Mañana será. Aún hay tiempo. Es más importante el problema de ellos. Es más importante mi familia. Es más importante lo que está pasando con Pepe Lucho, con la Lupe. Ya mañana yo resolveré mis problemas. No, Virgo. Tienes que pensar un poquito en ti. Al menos un poquito. Yo sé que tu corazón es enorme. Yo sé que tú amas mucho a esa persona. Pero tienes que pensar un poquito en ti, Virgo. Ese es el consejo que te dice, porque me sale la carta del 5 de copas y te quedas a cuadros, cuando a lo mejor de repente, cariño, tú has dado tanto y ellos no te valoran. Tienes que pensar un poquito en ti, solo un poquito, mi sacerdote, mi sacerdotisa, solo un poquito. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Me sale la carta del paje de espadas, cariño. Voy a sacar más cartas. La carta de la reina de copas. Y la carta del 9 de copas. Muy bien. A veces tú sientes, mi querido Virgo, como dicen en mi querido Perú, como que tú estás arrastrando una saladera. O que a lo mejor de repente la persona de tu interés está arrastrando una saladera. ¿Cómo Richard hace una saladera? Que todo lo sale mal. Que todo lo sale mal. Tú lo quieres, pero a veces te estresa esta situación. Que todo lo sale mal.
¿No sabes qué hacer? ¿En algún momento de tu vida has pensado pasar página? En algún momento me dice Richard, ahora que lo dices, creo que voy a pensar un poco más en mí y pues simplemente voy a dejar que esta persona resuelva sus problemas. Pero no puedes. Te lo vuelvo a decir, por tu buen corazón, por amor a ellos, por la familia, por la costumbre, no puedes. Lo has intentado. Lo has pensado, Virgo, pero no puedes. Vienes preguntándote por qué. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Hay algo que estoy pagando? ¿Esto es karma? ¿O tengo mala suerte yo? ¿Soy yo de la mala suerte? No. No eres tú de la mala suerte, Virgo. No. Simplemente, cariño, que tienes un enemigo. Y ese enemigo es una mujer. Es una mujer, como corre viento. Cuando te he dicho esto, cómo empieza a soplar el viento. Es una mujer. Esa mujer, mi querido Virgo, muchas veces se ha acercado a tu vida con toda la buena intención. Muchas veces te ha hecho sentir cómodo, confiado, confiada, cariño. Pero esta persona, corazón, no. Por dentro te desea todo lo mal. Por dentro, cariño, desea que las cosas le vayan mal. Posiblemente a tu pareja, a tus hijos, a una persona que tú no quieres abandonar, que tú quieres rescatar, mi querido Virgo. Esta persona es una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Habla mal de ti, hace cosas negativas, trabaja con la magia, etcétera, etcétera. Por eso, cariño, que tú sientes un estancamiento en tu vida. Porque tenemos la carta del 9 de copas, una hechicera, un hechicero, Virgo. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo, el tarot de la New. Vamos a ver, mi querido Virgo, vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Copas. Es una persona, Virgo, que posiblemente puede ser que su obsesión lo lleva a hacer cosas negativas en tu contra. Puede ser obsesión por tu parte, una persona que está enamorado de ustedes, una persona que se ha obsesionado con ustedes o está obsesionado, obsesionada de tu pareja. ¿Por qué? Porque lo mira a la carta de Rey de Copas, cariño. Es una persona que quiere algo que es tuyo. O de repente tu pareja, cariño, tiene su ex y esta persona no acepta que haya vuelto contigo, no acepta que esté en una relación contigo, Virgo. Le hierve la sangre, le fastidia tu tranquilidad, tu paz. Por eso que esta persona, mi querido Virgo, está haciendo lo que está haciendo en estos momentos. Y esto, Virgo, no solamente puede estar relacionado contigo, también puede ser, como se dicen, los pecados de los padres, lo pagan los hijos. A lo mejor, cariño, si tus padres han estado en esa historia, ellos dicen, no pude con ustedes, pues entonces voy a ir en contra de tus hijos. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, están pagando una maldición. Y se dice, cariño, que los pecados de los padres lo pagamos hasta por 4 generaciones. No me acuerdo el versículo de la Biblia, pero en la Biblia también está escrito, por 4 generaciones lo pagamos, cariño. Esto puede ser que tú estás arrastrando algo, inclusive desde tus abuelos, tus bisabuelos, mi querido Virgo. Por eso que las cosas no te están saliendo como tú esperabas. ¿Qué puedo hacer? Pide perdón, cariño. Richard, pero yo no he hecho nada. Pide perdón. ¿Acaso, cariño, la mayoría, las personas que creemos lo que es en Dios, corazón, nos bautizamos un pecado capital porque hemos hecho algo nosotros? No, es un pecado capital de nuestros padres, Adán y Eva, mi querido Virgo. Entonces, pide perdón. Te pido, Dios Todopoderoso, que por favor me liberes de esa maldición, que por favor me liberes de ese castigo de mis padres. Necesito ser feliz
Necesito, por favor, que rompas esta maldición. Dame una oportunidad para poder creer, para poder crecer, para poder ser feliz. Por favor, Jehová, por favor, Dios, te lo pido con todo el corazón. Dame una oportunidad. Así de simple, con humildad, Virgo. Siempre con humildad. Nunca con ego, con soberbia, no, con humildad. Humíllate ante Dios, para que Dios te escuche, cariño. No con los seres de tierra, de aquí de la tierra, no. No te humilles con Pepe Lucho, con la Lupe. No, solo con Dios. Y tus padres, claro. Vamos a ver qué nos dicen, cariño, el cuenco de cuarzo. Me dice mi querido Virgo que tienes que llevártelo lejos. Es como que tú de repente, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es como que tienes que proteger a una persona. Me está diciendo que tienes que llevártelo lejos. Es como que te pide que cuides a alguien. Puede ser tus hijos o una persona especial, Virgo. Dice por favor que tienen que cuidarse y que tienen que hacer un cambio. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, están en un lugar donde hay mucho conflicto, mucha tensión, o es mala vibra, mala energía. Es como que estuvieras viviendo en un sitio donde la energía es tensa, Virgo, donde la mala vibra está ahí. Empieza a shaumar, Virgo. Quema eucalipto, si tienes hoja de ají, de picante, de chile, quémalo, cariño. Con cuidado, no vayas a quemar tu casa. Empieza a shaumar. Ese humo, cariño, quita toda la mala vibra de casa. Echa sal por todos los costaditos, mi querido Virgo. ¿Hay alguien que te quiere agradecer porque estás cuidando a tu mamá o a su mamá? Me dice, dile gracias por estar cuidando a mamá. Me está diciendo mi querido Virgo, dile gracias, me dice. Parece como que tú en estos momentos, mi sacerdote, mi sacerdotisa, estuvieras llorando. Es como que las energías me dicen, dile que no llore más, dile que por favor se recupere, dile que todo va a estar bien. Tienes problemas de varis, muchos de ustedes tienen problemas de varis. Esta situación te limita, Virgo. Busca alternativas. Hay alternativas para poder recuperarse, pero tienes problemas de varis, ustedes, y te limita. O tú tienes problemas de azúcar, o hay una persona, cariño, que tú cuidas y tiene problemas de azúcar y me dice que lo tienes que cuidar, tienes que estar atento, atenta, no te descuides, me dice, ¿vale? No te descuides. Hay alguien que está pidiendo que tú cuides a una persona que tiene problemas, inclusive para caminar, Virgo. Tiene problemas para caminar. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. A ver, Virgo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo. Dice que tienes, no sé por qué me están enviando tanta información de tu salud. Me dice también que tienes que cuidar tu columna, Virgo. Muchos de ustedes, Virgo, creo que el estrés te está pasando factura. Tienes que desconectar, Virgo, porque está empezando a afectar lo que es a tu estado físico. Dice, expresión escrita. El arcángel Gabriel, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro, mi querido Virgo.
Si tú, mi querido Virgo, tienes un deseo, un proyecto, anhelas algo o alguien, es muy simple lo que te voy a enseñar. Coges un papel en blanco, escribe tu deseo, cariño, si es posible, échale un poco de tu perfume y guárdalo en una cajita. O en un lugar, cariño, donde no te sientas tentado o tentada de estar viendo otra vez tu deseo, lo que tú has escrito. Vas a ver, cariño, que va a haber magia. El universo te va a recompensar, mi querido Virgo. Encomiéndate al arcángel Gabriel. Él quiere que tú plasmes en papel tus sueños y tus deseos. ¿Para qué? Para que se te cumpla, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar, corazón. Me dice que has escuchado algún tipo de rumor o de chisme. Y me dice que ellos son poca cosa para ti. Tú has escuchado algo. Alguien ha estado hablando mal de ti, mi querido Virgo. Y me gusta porque tus guías te dicen, tú vales más. No te prestes a ese juego. No hagas caso a esos comentarios, Virgo. ¿Cómo va el viento? Hay un grupo de ustedes, mi querido Virgo, que me hablan de una caída. No sé si tú te has caído o una persona que a ti te interesa ha sufrido lo que es una caída. Pero es muy curioso porque me dicen que esa caída ha sido intencionado. Si tú de repente, cariño, me dices, Richard, yo estaba caminando en casa y me resbalé y había encontrado, yo qué sé, algo que provocaba esto, quiero pensar que solamente ha sido un accidente. No, ha sido provocado, mi querido Virgo. O si de repente hay una persona que puede ser adulto, mayor, y que en estos momentos está un poco mal, y ha sido por una caída, y tú piensas que ha sido algo natural, no, ha sido provocado, me dicen, Virgo. Un accidente ha sido provocado. Me dice mi querido Virgo que hay un grupo de ustedes que tiene una señal en la mano. Es curioso. Algunos de ustedes, Virgo, tienen una señal en la mano. ¿Por qué tiene esa señal? Es curioso porque me dice, es una señal que representa que nosotros dos hemos vivido juntos. Entonces, puede ser que una persona de repente tiene tu misma marca, de una forma natural o por un accidente, tiene tu misma marca y te está dando a entender que tú con esta persona, cariño, han tenido una historia en el pasado. O de repente esta persona te ha dicho, qué curioso, tienes el mismo lunar en la mano que yo. Quiere decir, cariño, que tú con esta persona has tenido algún tipo de parentesco, has tenido algún tipo de historia en el pasado. Virgo, mi querido Virgo, mira, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Un problema, Virgo, lo tenemos todos, mi querido Virgo. Un mal momento lo tenemos todos, una decepción lo tenemos todos. Lamentablemente, mi querido Virgo, este mundo está hecho así. Pero no por eso, mi querido Virgo, vas a querer tirar la toalla. Porque hay una frase que he sentido y no me gusta que tú llames a esta energía. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, ya no quieren continuar aquí. Cuando el regalo más preciado que nos ha hecho Dios es la vida, Virgo. El que tú tengas un mal día, el que las cosas no funcionen,
no quiere decir, corazón, que no vas a tener una oportunidad. Entonces, mi querido Virgo, no llames a esa energía, porque tarde o temprano nos va a llegar a todos, pero todavía no es tu momento. Todavía tienes que vivir, todavía tienes que hacer algo más. Es cierto que estás cansado, estás cansada. Es cierto que ya no puedes más, porque no te dan tu lugar, porque estás cargando mucha presión, pero esto no quiere decir que sea el fin, Virgo. Tienes que recuperarte, tienes que poner de tu parte. Tómalo como una experiencia más, tómalo simplemente como que esto tuvo que pasar porque pasó. Y ya está, Virgo. Y recupera tu confianza. No vuelvas a pensar esto, Virgo. No lo pienses, cariño. Piensa en algo bonito, en algo maravilloso. Piensa en una evolución, pero no pienses esto, Virgo. No lo pienses, corazón. ¿Por qué he sentido esto? Es como que tú quieres acabar ya. Todavía hay una historia que tienes que vivir. Todavía hay algo que tienes que aprender, mi querido Virgo. Eso es lo que te dicen las energías. Entonces, corazón, arriba los ánimos, cariño, que no vas a ser ni la primera ni la última persona que tiene un mal día o una decepción. Para todo hay solución, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Opción 2. La carta del juicio es un sí, otra vez Piscis o Acuario, ¿vale, cariño? En el otro también Piscis y Acuario, corazón. Estás lidiando con esos dos signos muy fuerte, mi querido Virgo. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente tienes una discusión o una decepción con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona, cariño, a pesar que a lo mejor se porta de una forma dura, una persona que no le afecta nada supuestamente, por dentro está sufriendo. Puede ser que inclusive, cariño, estás teniendo algún tipo de problema con los hijos, con el tema de las adicciones. Esta persona, cariño, necesita ayuda. Sé que a lo mejor de repente te causa mucho daño, pero necesita de tu ayuda, Virgo. Puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Hombre o mujer, la carta del 7 de oros. Hay una persona que viene a pedir una oportunidad, o quiere reconquistarte, o de repente quiere recuperar otra vez la amistad. No todo tiene que ser amor de pareja. Esta persona puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro signo. Capricornio, Tauro, Virgo. Piel blanca, piel trigueña. Tiene la cara redonda, cariño. Es una persona que también quizás está pasando por un luto. Cabello negro, cabello castaño, cariño. Puede ser que se lo pinte inclusive rubio, pero no es natural. Se peina por el costado. Algunos de ellos, cariño, tienen el cabello corto. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona que baja la guardia. Hay una persona que intenta comunicarse contigo o hablar contigo. Es una persona que no supera los 40 años. Piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada, o es moreno o morena. Puede ser que tenga tatuajes. Alguno de ellos o de ellas cabello corto. Elemento fuego, Sagitario, Aries, pero también puede ser especialmente alguien del signo Leo. Algunos de ustedes o ellos viven en un lugar donde el terreno es un poco árido o de repente es una isla también. Esta persona, cariño, quiere tener contacto, comunicación contigo. La carta de la Reina de Espadas. Hay una persona que ha hecho un viaje o posiblemente está lo que es en la distancia
está un poco a la defensiva contigo, pero te piensa. Dale tiempo, mi querido Virgo, para que se pueda ir esa amargura, esa ira, ese resentimiento. Esta persona, cariño, está en un lugar donde actualmente hace frío, o vosotros de repente están lo que es en un lugar donde hace frío. Mayor de 20 años, cabello lacio, largo, puede ser que tenga canas. Es una persona que está viajando constantemente, ya sea por trabajo o simplemente por placer, o de repente en estos momentos está haciendo un viaje, o hay una persona que viene a tu vida de la distancia con estas características, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Siempre son punteros. Para todo va a haber solución. Eres una persona buena, una persona noble. Y estoy seguro, cariño, que Dios te va a dar lo que se dice una tregua para que tú descanses, para que tú te recargues de buena energía. Hasta la vista, Virgo. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.